Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre inversión, sobre financiación y sobre cómo la financiación contribuye a generar en sus distintas modalidades rentabilidad y valor económico añadido, tanto obviamente para el inversor como para el resto de la sociedad. Y para hablar sobre este tema hemos traído a Eduardo Navarro, presidente y cofundador de Crescenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo. Pues es también un placer tenerte aquí porque Eduardo es un inversor con muchísima experiencia en el campo y además con una visión transversal muy amplia entre tipos de activos y por tanto nos podrá ayudar a dar esa visión de cómo la financiación no es solo coger lo que ya hay, sino contribuir a crear lo que no había, ¿no? Empecemos con lo más sencillo, ¿no? Que sería invertir en activos que se llaman libres de riesgo, que a veces, decía Warren Buffett, son riesgos libres de rentabilidad. Pero bueno, invertir en deuda soberana, ¿no? Ahí básicamente lo que hacemos es darle dinero a un Estado para que gaste y a cambio nos lo devuelve con un retorno que suelen ser retornos modestos, más bien bajos, que apenas cubren la inflación. Claro, yo creo que estoy bastante de acuerdo con Warren Buffett. Al final el inversor tiene que buscar un equilibrio rentabilidad-riesgo. Dices, claro, pero darle dinero al Estado alemán, eso está libre de riesgo y no sé qué. Claro, pero si también está libre de rentabilidad, yo creo que para una pequeña parte de tu cartera tiene sentido, pero yo creo que en los últimos años hay una reflexión muy fuerte que es, yo veo un cambio en las familias, en los inversores. Antes era como conservación de patrimonio. O sea, yo hace 10, 20 años sistemáticamente iba a reuniones en las que la gente te decía, oye, yo tengo un patrimonio X y yo lo que quiero es mantenerlo. Es, oye, X o es mucho o es poco, pero cada uno en su nivel. Pero entonces, claro, la renta fija, el real estate patrimonialista, oye, me compro un activo no sé qué que me da el 3%. Oye, pues con eso, con inflación baja y haciendo cosas al 3%, pues todos contentos. Un poco, y la renta fija ahí, claro, es súper poderosa. Es, oye, ¿qué tengo más tranquilo que prestarle dinero a Alemania? Entonces, es cierto que yo creo que lo que ha habido es una evolución muy grande de la gente, que la gente ahora está en un chip de el dinero tiene que trabajar para mí. He visto un cambio, un megatrend que es, pero fíjate, desde grandes patrimonios hasta gente que tiene 100.000 euros, o que tiene 50.000. Es, jolín, yo tengo aquí un dinero que yo creo que le debería sacar una rentabilidad, que una conversación también muy interesante que igual sale luego es, ¿qué rentabilidad le puedo sacar a mi patrimonio? Porque esa es otra reflexión, claro, que la gente dice, ¿qué le debo sacar? ¿Un 3? ¿Un 7? ¿Un 12? ¿Cuál es la no sé qué? Pero yo ahora veo mucha gente diciendo, oye, yo a mi patrimonio le tengo que sacar un X%. Ya no es simplemente batir a la inflación. Y bueno, y que también ahora, tal como está la inflación, claro, es que batir a la inflación y un poquito más ya es... Entonces, la renta fija, como bien dices, es un activo con muy poco riesgo, con muy poca rentabilidad, que en tiempos pasados yo creo que tenía muchísimo encaje, que para grandísimos inversores institucionales lo sigue teniendo, porque cuando tienes billions, trillions, pues oye, hay que hacer de todo un poco, pero cuando te acercas a la vida real de los inversores de ir por casa, o sea, de un family office español, un inversor, tú y yo, dices, oye, pues la renta fija, bueno, se queda corta. Se queda un poquito corta. ¿Y a qué atribuyes, ahora continuamos con tipos de activos, pero a qué atribuyes ese cambio de chip, de mentalidad, de yo voy a conservar lo que tengo o conseguir una pequeña rentabilidad real y poco más, a, oye, este patrimonio tiene que crecer y para crecer tengo que invertir en activos que den una rentabilidad sustancial? Pues yo creo que es educación. O sea, lo que no tienes en España tenemos un problemón de primera dimensión con la educación financiera. Tú, de hecho, cuando hablas con alguien internacional, yo tengo un montón de amigos americanos, etcétera, y ese chip lo tenían ya hace bastante tiempo. Aquí en España... O sea, perdona que te corte. Entonces, el cambio de mentalidad se ha producido sobre todo en España, no es algo internacional, sino... Internacionalmente algo, pero es que España es un caso especialmente... O sea, el amor que tenemos aquí por el inmobiliario, por ejemplo, es desproporcionado. Está muy bien, pero es desproporcionado. El amor que tenemos de meto casi el dinero debajo del cajón, del colchón, ese tipo de cosas a nivel internacional se hacen menos. Pero sí, hay un megatrend mundial que es más información, más clases de activos,
la gente ve cosas. Es cierto que también hay bastante... Yo también tengo conversaciones con amigos que no están en la industria que dicen, oye, que yo quiero ganar el 200% anual. Y digo, eso no existe. También hay un tema que es, eso no existe. O sea, el vídeo de no sé quién que dice que no sé qué, eso, o sea, y ahí las cripto y no sé qué han hecho mucho daño. Porque tú, como inversor, tú tienes que hacer un escenario de equilibrio rentabilidad-riesgo razonable. Es como si dices, oye, si yo voy al casino y gano 4 veces seguidas, esa es la mejor inversión de mi vida. Ya, oiga, pero es que eso no es una estrategia de inversión. Entonces, yo creo que sí que hay un cambio y, sobre todo, el segmento sofisticado / joven. O sea, hay un perfil de persona de nuestras edades, sofisticado, gente joven, que no sé qué, que dice, jolín, es que no tiene sentido tener el dinero al cero en la cuenta corriente. De hecho, en España... El otro día me dan un dato y era terrorífico la cantidad de dinero que hay en las cuentas corrientes al cero. Más de 1 billón de euros, sí. Es que, fíjate, yo hacía el otro día un número. Luego hablaremos de cuál es la... Pero imagínate que pensamos que al dinero se le puede sacar un 7, un 8% de una manera razonable, e imagínate un 10, un 12, siendo un poquito más sofisticado. Si a ese billón la gente lo pone a trabajar... O sea, yo estoy bastante... con el impacto social que eso tiene. O sea, en España tenemos un montón de problemas estructurales, pensiones, no sé qué, con difícil solución. Si el español medio invirtiese de una manera adecuada su dinero, solucionaríamos problemas estructurales del país. Y eso tiene un impacto... Pero claro, como bien dices, eso no se resuelve teniendo el dinero en el banco. Yo hablo mucho de mi madre. Mi madre es una señora de 78 años que no sabe nada de esto. Pues mi madre tiene un dinero ahí en el banco parado... En fondos que le trae el banco, que al final no sé qué pasa, que siempre pierden dinero. Jolín, si ella invierte sistemáticamente, bueno, ahora está invirtiendo sistemáticamente porque después de darle yo la paliza lo ha conseguido, pero ese perfil de gente en el que hay muchísimo dinero parado, es que conseguiríamos un cambio social del país, y eso básicamente es educación financiera. Si la gente supiese, claro, si la gente entendiese el dinero al cero, y más con la inflación que tenemos, claro, no puedes tener el dinero en el banco. Claro, pero es que ese billón, más de 1 billón de euros, en depósitos no remunerados, ni siquiera va al escalón primero menos sofisticado, que es invierte en un activo libre de riesgo, ¿no? Que al menos te daría un 2, un 3%, que oye, no es para echar cohetes, sobre todo si la inflación está en el 2 o en el 2,5, pero te cubre la inflación y te da esa rentabilidad nominal, que claro, al cero es que cada año tienes menos. Pero la pregunta es, ¿por qué está al cero? Por falta de educación financiera. O sea, el driver que cambia todo es la educación. Y es cierto que redes sociales, etcétera, a tu pregunta, yo creo que es el driver. La gente escucha más, claro, ve más, hay más transparencia, hay plataformas de inversión que te permiten ver cosas. O sea, yo hablando mucho con inversores, hace 20 años... Esto era un poco distinto. Tú estabas en tu oficina, te llegaba cada 3 meses un amigo y te contaba una idea de inversión. Ahora, con las plataformas que hay, con las 1000 soluciones que hay, tú puedes ir a una plataforma en Internet, ver alternativas de inversión, poder comparar. O sea, yo creo que Internet ha generado, por un lado, transparencia, súper importante, que tú puedas... Yo siempre lo digo, que es como ahora vas al supermercado, o puedes ir al supermercado. Antes no ibas al supermercado, te llegaba uno y te decía, vendo cebollas. Decía, ya, pero si vendo cebollas y vendo patata, pero no tengo huevo, no hago una tortilla. Ahora vas al supermercado y compras. Entonces, yo creo que es súper importante el cambio que ha generado Internet, de tener mucha más transparencia con los productos, entender que tu dinero puede trabajar para ti, y también el cambio en el nivel de vida personal y social que sucede cuando empiezas a que tu dinero empieza a trabajar para ti. Entonces, hemos dicho que lo más elemental, básico y primitivo casi es pues colocar tu dinero en un activo libre de riesgo, que ni siquiera eso lo hace muchísima gente. Pero bueno, pero luego también mencionabas, bueno, eso te da un 2, 2,5, 3, más o menos como la inflación. Yo creo que a largo plazo, pues eso, el activo libre de riesgo, la deuda pública de los estados está pensada para cubrir la inflación, esencialmente. O financias al Estado por una vía prestándole el dinero o te lo quitan con inflación, pero por una vía o por otra lo financias. Pero también decías, bueno, luego hay escalones de algo más de sofisticación, que además es pues, otros instrumentos que ya requieren de una cierta educación financiera para no invertir de manera alocada y que son cada vez más populares. Pues por ejemplo, invierte en renta variable o invierte en el inmobiliario,
que esto es algo más tradicional de España, pero sí creo que ahora hay una visión más profesionalizada de lo que es invertir en inmobiliario, no meramente me compro una segunda vivienda donde esté para aparcar en algo mi dinero, ¿no? Lo que también mencionabas antes. Entonces, de estas otras tipologías de inversiones que se han popularizado para las grandes masas, ¿hay qué rentabilidad a largo plazo podemos esperar? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Crees que es el tipo de inversión para el público general ideal o que luego podemos ver si también hay otras modalidades que puedan ser aún mejores? Pero este primer escalón adicional, ¿cómo lo ves? Pues ahí tienes la renta variable, que es el tope. O sea, yo creo que tienes, lo que bien decías, renta fija, renta variable, luego podemos hablar de inversión alternativa. La renta variable, al final, ¿qué es esperable? Tú dices, pues vamos al icono de la renta variable, es el Standard & Poor's 500. Si tú te coges 30 años del Standard & Poor's 500, pues las rentabilidades te van a dar un 7, un 8... Después de inflación, sí. Después, sí. Y ahí teniendo en cuenta también hay un tema de impuestos y no impuestos, claro, que luego entraremos a que las rentabilidades que estamos hablando ahora son preimpuestos. Que luego cuando esa rentabilidad, luego hay otras alternativas en que según cómo estructures. Pero lo que es razonable, como decías, renta fija gubernamental, 2 estreses. Renta variable, la renta variable, ahí lo que pasa es que tienes una volatilidad y tienes una dispersión. Claro, todo el mundo te habla de Nvidia. No, es que Nvidia... que si hubiese invertido en Nvidia, no. Ya, pero si hubiese invertido en Nvidia y si hubiese hecho no sé qué, si tú dices, oye, yo me voy al índice, la decisión fría, no sé qué, decir, oye, me hago S&P 500 o MSCI, o sea, me voy a los índices. Sabes que además en renta variable hay una discusión muy grande de que los gestores pocas veces baten al índice. O sea, que es un tema bastante curioso. Sí, aparte que por definición no todos pueden batir al índice. Entonces, digamos que el índice es como el promedio escalable, ¿no? Sí, lo que pasa es que o sea, hay una reflexión matemática que es la que dices tú, que es, oye, por definición no sé qué, pero hay otra variable que es lo que te cambia todo, que es los fees, las comisiones. Las comisiones. Por supuesto. Entonces, hay Pablo Fernández del IES hace un estudio, no sé qué, no quiero decir el número exactamente, pero es como que el 80 y tantos % no baten al índice. O sea, no es que, claro, dices, oye, si es solo el efecto matemático, pues sería el 50 bate y el 50 no bate. Digo, el 50% bate, pero claro, cuando metes comisiones es cuando... Entonces, pero tú dices, oye, mira, sin complicarte la vida, un ETF para tener comisiones bajas, Standard & Poor's 500, que es como no sé qué, eso te da el 7 o el 8. Con una ventaja y un inconveniente que es volatilidad fuerte. O sea, la renta fija, en teoría, tú te quedas sentado y si es a corto plazo, porque si nos vamos a largo plazo y hay... Sí, pues por eso digo que la renta fija también... Pero es cierto que la renta variable te hace un más 20 y un menos 20. Eso sí. Y el más 20 y el menos 20... de hecho, yo tengo un amigo que dice que la renta fija es todo menos fija. Porque claro, cuando tradeas con la renta fija, claro, que acaba siendo renta variable. Exacto. Pero renta fija, si te quedas a maturity, es fija. Si tradeas con ella, pues estamos en la misma renta variable. Pero si haces una comparación, dices, oye, hablas... Porque luego en renta fija también tienes renta fija corporativa, tienes bonos al 5, al 6, claro. O sea, tienes cosas... Pero por hacerlo simple, tú dices, oye, ¿qué sería lógico esperar en renta variable, no sé qué? 7-8%. O sea, que, lo repito porque creo que si no estamos... Aquí estamos hablando de 7-8 después de inflación, ¿no? Que cuando hablamos de renta corporativa 5-6 es antes de inflación muchas veces. Y el 2-3 que decíamos antes de gubernamental también es antes de inflación. O sea, que si lo equiparamos todo después de inflación sería 0 en renta fija estatal, 2-3% en renta fija corporativa y ese 7-8 en renta variable. ¿Y por qué la renta variable a largo plazo? ¿No? Porque además es muy curioso, no se trata solo de un fenómeno de los últimos 30 años. Si uno coge el Standard & Poor's 500, 200 años, casi cualquier periodo de 3 décadas, 4 que cojas aleatoriamente, tienes esa rentabilidad del 7, 6,5, 7, 7,5% de media anual. ¿Cómo es que la bolsa, la renta variable públicamente accesible, proporciona una rentabilidad que es sustancialmente más alta que la renta fija en general? Porque el perfil de riesgo también es distinto. O sea, al final, yo en renta fija estoy jugándome a que no quiebre un Estado. O una empresa. Sí, o una empresa, pero si dices, oye, cuando hablo de que el bono alemán está no sé cuánto, estoy jugándome contra que Alemania quiebre.
cosa... Sí, no ha pasado muchas veces. Pero que bueno, que tal como estamos ya nadie sabe, pero sin embargo, si yo invierto en Nvidia, que es el caso no sé qué, claro, Nvidia ahora anuncia que no sé qué, anuncia que ha sacado un nuevo no sé qué y es fantástico, y si no... Claro. Y ahí, por ejemplo, en la inversión empresarial te encuentras quiebras. O sea, hay veces que puedes perder el dinero. O sea, digo, tienes un mix, es un equilibrio, claro, riesgo-retorno, pero... Y esto tiene una vuelta de rosca, que luego podemos hablar, que es, si me meto una inversión directa de un amigo, pues es eso, pero a lo bestia. O sea, le meto la típica historia de, tengo un amigo que metió 200.000 euros no sé dónde y le han dado y ha ganado 2 millones. O los ha perdido. Entonces, cuanto más, o sea, el mercado, es que hay un tema, en los activos líquidos, es el mercado el que también te ajusta el riesgo. Es, oiga, es que si esto tiene mucho más riesgo que la renta fija, pues tiene mucho más margen, si tiene mucho menos. Entonces, los mercados líquidos, hay una parte muy relevante, y luego hablaremos de los ilíquidos, que conceptualmente van por otro lado, que es el sentimiento de mercado y la percepción de riesgo y el ajuste de precio del mercado. O sea, los ajustes de precio se producen, además de por cómo se comportan los subyacentes, por cómo es la comparativa entre ellos. Claro, es lo que voy a decir, ¿no? Que incluso en la renta fija corporativa tú apuestas a que una empresa no quiebre, que ese es el escenario en el que no cobras. Pero claro, invertir en renta variable no es que la empresa no quiebre, es que las expectativas de ganancia futura que tienes incorporadas en el momento en el que tú entras en el mercado se realicen. Y claro, a lo mejor una empresa no quiebra ni por asomo, pero si tenía unas expectativas de ganancia futura muy infladas que luego no se materializan, ahí se te desploma el valor. En renta variable hay un efecto psicológico muy complicado que es... O sea, yo uso mucho una frase que es, a las personas no nos han hecho para invertir. Porque el ser humano piensa que cuando las cosas van para arriba van a ir siempre para arriba y cuando van para abajo van a ir siempre para abajo. Y en la bolsa se produce un efecto muy curioso que es cuando las cosas van para arriba y por tanto están poniendo en valor las expectativas, la gente entra más. Cuando seguramente ser contrarian es mucho mejor. Y sin embargo, cuando algo tiene un poco de mala pinta, cuando Meta hace unos años estaba ahí complicado, la gente vendía. Cuando dice, joder, si llegó un momento que Meta estaba a un valor no sé qué. Y sin embargo, cuando ahora hace un acuerdo no sé qué, está ahí arriba y compras. Entonces, la renta variable tiene una parte más irracional de un conjunto de players del mercado, que es cierto que hay mucho dinero institucional, obviamente, pero también hay players no institucionales, que todo eso genera que haya unos ajustes que a veces tienen una correlación o a veces no con lo que pasa en los subyacentes. Entonces, con todo eso mezclado, lo que dices, oye, ya, y todo esto, pues eso, el mercado entiende que un 7, un 8% está bien pagado para el nivel de riesgo que tiene, porque también hay mucho que se genera por el consenso de mercado. No es tanto un tema matemático como es el valor del activo subyacente. Hay una parte que el consenso de mercado, de la percepción de riesgo y de las expectativas, te van moviendo los valores. Y por eso nunca en 30 años da un 12 ni nunca da un 1, porque el mercado también se autorregula. Es un efecto interesante de autorregulación. Sí, al final si el mercado percibiera que es mucho menos arriesgado, pues entraría mucho más capital, y si percibe que es mucho más sale, y por tanto a largo plazo te da esa Y como hay tantos players, al ser líquido, el mercado se autorregula. Entonces, las ineficiencias de mercado son relativamente bajas y las rentabilidades son medias. Y del otro mercado que hablábamos, que lo podemos meter en inversión alternativa, que sería el inmobiliario, que es además muy, muy común en nuestro país. De hecho, durante mucho tiempo ha sido prácticamente el único vehículo de inversión del grueso de la población. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque al final, claro, si miramos la rentabilidad por alquiler, suele ser baja. Pero si incorporamos la rentabilidad por revalorización, históricamente, al menos en España y bueno, en muchos otros países que tengan un perfil de crecimiento y de aumento de la población, han dado rentabilidades que en muchos casos igualan, cuando no superan a veces, a la de la renta variable pública. ¿Cuál es tu perspectiva también un poco sobre la situación actual que tenemos en nuestro país? En inmobiliario hay varios mundos. O sea, el problema del inmobiliario es que se habla de inmobiliario... Claro. Y es un concepto muy amplio. No voy a entrar a que cada geografía es un mundo. No tiene que ver el inmobiliario Costa del Sol con inmobiliario Madrid, con inmobiliario Cataluña. Pero solo a nivel categorías de inversión, yo creo que podríamos hacer como dos grandes estructuras de inmobiliario. El inmobiliario patrimonialista y el inmobiliario, vamos a llamarle, de inversión. O sea, me refiero,
uno pensando en una estrategia de entrada y salida, vamos a llamarle inversión inmobiliaria private equity, o sea, decir, oye, del patrimonialista. Y son dos mundos que no tienen nada que ver. El inmobiliario en el que tú inviertes, haces algo, hay un valor añadido y sales, está mucho más parecido en retornos a lo que es el private equity y alternativos, que podemos estar hablando de 15-20% de rentabilidad, pero la mayoría de la gente no hace eso, porque es cierto que ahí tienes un tema de acceso, porque lo que tienes que hacer es hacer un desarrollo de algún tipo, no sé qué, y la gente lo que hace mucho es el inmobiliario patrimonialista. Dentro del inmobiliario patrimonialista, a su vez, yo creo que hay dos segmentos. El inmobiliario patrimonialista de grandes activos, oye, me compro un edificio, no sé qué, con las rentabilidades que tú dices. Amancio Ortega, para entenderlo. Pero con una estabilidad. Y luego hay otro negocio que hay que tener un poco más de cuidado, que es me compro un piso y lo alquilo. El me compro un piso y un alquilo, lo que te tienes que hacer bien los números es de cuáles son los precios de verdad de alquiler, que no vayas a tener ningún problema, que el 100% de la ocupación no la tienes. Hay gente que no se hace bien el número ni siquiera en brutos y netos. Es decir, coge y dice, compro un piso por 200.000, lo alquilo por no sé qué, eso da el 8%. Sí. ¿Y los gastos? Y los gastos, sí. Entonces, el negocio inmobiliario patrimonialista hay que mirárselo muy bien. El negocio inmobiliario, vamos a llamarle private equity inmobiliario, es un negocio que ahora mismo en España está genial. En el patrimonialista únicamente estabas metiendo en estas cifras rentabilidad por alquiler, por el flujo que te va entrando, pero durante los últimos años, ahora que se ha revigorizado el mercado inmobiliario y también antes de la burbuja, del pinchazo de la burbuja, la gran rentabilidad se obtenía por revalorización del inmueble. ¿Tú crees que esa revalorización potencial, hace unos días conocimos el dato, 12% solo de revalorización en promedio durante los últimos 12 meses? ¿Tú crees que eso tiene los días contados o es una tendencia que puede continuar? Yo llevo muchos años invirtiendo y mi visión es, a día de hoy no hay nubes en el horizonte inmobiliario. O sea, dices, oye, ¿hay algún indicador de algún...? No. Hay una demanda súper sólida. Es cierto que cuando tú miras la cantidad de viviendas que se hacen y la comparas con la famoso 2007, que no tiene nada que ver. Claro. O sea, los promotores están mucho más profesionalizados, la estructura financiera del sector promotor es mucho más fuerte. Es decir, la demanda súper sólida internacional. Un tema que la gente no mete tanto en la ecuación como tienes, que tú, por ejemplo, cuando miras la demanda en Costa del Sol o en las Islas Baleares, claro, es que aquí, por lo que hablamos, inmobiliario, ya, pero es que no tiene nada que ver. Barrio Salamanca con Ibiza, con Arganda, que es 3 negocios distintos. Entonces, tú me dices, ¿a corto plazo, medio plazo, hay nubes en el horizonte? No, no las hay. Tú sabes igual que yo, que luego pasa no sé qué de un día para otro, pero estructuralmente hay un movimiento en el que hay una demanda que supera la oferta. Y eso en cualquier industria, cuando hay más demanda que oferta, eso se comporta bien. Dicho esto, yo como inversor, cuando hago inversiones, no me gusta meter el componente de que esto se va a revalorizar porque sí. O sea, es como, oye, esto tiene pinta, puede ser tendente a que eso va a suceder, pero tu caso de inversión es, oiga, yo vendo en unas condiciones parecidas a las que compro. O sea, a mí me gusta mucho que la rentabilidad de la inversión se genere por la creación de valor y no por la tendencia de mercado. No sé si me explico. O sea, sí, no por mantener y que cambie las circunstancias y que vendas en mejores circunstancias, sino que tú crees las mejores circunstancias. Claro. A mí no me gusta comprar una cosa y decir, oye, no le hago nada y como la cosa va a valer más, le ganaré dinero. Que es un poco el mensaje de otros activos. En renta variable también es así. Claro, porque eso sucederá o no sucederá. Donde de verdad tienes mucha más tranquilidad como inversor es que se compra X, se le hace Y y se vende por Z. Oye, y si on top de eso el mercado ha crecido un 14, pues será Z más 14. Pero aunque el mercado no creciese, sí que lo metes en la ecuación cuando vas a invertir. Pero no te haces un escenario, por ejemplo, tú ahora en promoción inmobiliaria, no sé qué, las rentabilidades vendiendo a los precios de hoy, o sea, tú coges ahora un suelo, lo promueves y lo vendes todo a precios de hoy y eso te va a dar entre un 15 y un 20% de rentabilidad. Si además de eso le sumas no sé qué, pues entonces te dará X puntos más. Pero
a mí me da mucha paz mental decir, estoy invirtiendo en una cosa en la que no dependo de cuál es la evolución futura. O sea que a ti no te encaja el modelo de inversión, digamos, de rentista pasivo de yo compro, espero y eso irá dando sus frutos por sí solo. Claro, porque imagínate que lo hacemos un poco analíticamente. Es, oye, la rentabilidad de mi inversión será lo que consiga por la transformación del activo más lo que consiga por la revalorización del mercado. Si tengo las dos, la probabilidad de equivocarme es mucho más baja. Si solo tengo, si es, oye, me compro un piso en Arganda a precio de mercado y deduzco que eso va a subir, pues solo Dios sabe si subirá o no. Sin embargo, si yo sé que ese activo que estoy comprando en 8 le voy a hacer algo que va a valer 12, ese de 8 a 12 ya sé que va a suceder, sí o sí. O sea, por eso sí, podría empeorar mucho el mercado y que te compensara una cosa con la otra. No, de Pero hecho, minimizas el riesgo, claro. No, claro, de hecho, lo que dices tú de la evolución positiva del mercado, pues también compensa con la... Oye, ¿puede ser que pase algo en el mercado? Pues no lo sé, pero si tengo el colchón de lo otro... Claro. O sea, yo no me compraría nunca un piso para sentarme ahí y digo porque creo que no es una inversión, es una inversión menos racional que otras muchas, pero sin ir más lejos en inmobiliario. Otra cosa es que tengas una cantidad de capital tan grande que un poco lo que hablaba al principio. Oye, si te funciona rentabilidad en un edificio no sé dónde al 3, pues ya está. Eso, que le alquilas eso a un inquilino de primer nivel en un edificio de primer nivel, eso da el 3 y además de eso igual te encuentras no sé qué. Pero yo, por ejemplo, ahí yo me hago el número con el 3. No me hago el 3 más la revalorización. Dices, ¿y si eso me funciona? Porque hay un tema súper relevante y que tarde o temprano saldrá en la conversación, que es ¿qué rentabilidad esperas de tu patrimonio? ¿O qué rentabilidad le exiges a tu patrimonio? Porque esto te condiciona muchísimo la conversación. Me refiero, sí, claro. Si yo soy una persona que lo que quiero es, tengo un patrimonio grande y quiero batir la inflación, pues oye, mi objetivo de rentabilidad de mi patrimonio es un 3 o un 3,5 o lo que sea. Claro, si ese es mi objetivo, instrumentos como el inmobiliario patrimonialista, la renta fija, no sé qué, me funcionan perfectamente. Si tú dices, oye, yo quiero que mi dinero trabaje para mí y le exijo el 9%, pues si le quieres exigir el 9%, pues tienes que hacer cosas. O sea, la gente en la inversión lo debería pensar así. Es como si tú dices, oye, como mi objetivo, ¿cuál es? Yo en las conversaciones con amigos o inversores muchas veces, es la primera conversación, la primera pregunta es, claro, porque no tiene nada que ver. Si tú ahora me dices, Eduardo, tengo aquí un dinero para invertir, pero claro, ¿qué rentabilidad quieres? Claro, bueno, con un nivel de riesgo exacto, razonable. porque si no, todos te dirían la máxima posible. Sí, pero fíjate, la gente cada vez más, el concepto rentabilidad-riesgo es un concepto que ya está calando. Entonces la gente obviamente quiere una rentabilidad del 800%, pero sabe que eso no existe. Entonces la discusión es, en ese rango, pues eso, ¿qué hago? ¿3 súper seguros, no sé qué? Y es una decisión súper personal. Sí. Porque depende de tu estado personal, de tus ambiciones, de tu edad, de 1000 cosas. Entonces, la primera pregunta es esa, porque eso te resuelve un montón de las cuestiones que estamos haciendo. Porque tú dices, a mí, por ejemplo, no me funciona tener el 100% de mi patrimonio en inmobiliario patrimonialista, porque mi objetivo de rentabilidad es otro. O sea que, claro, ese objetivo de rentabilidad, como decías, es un objetivo si lo queremos intermedio, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero una rentabilidad del 7, del 10 o del 3? Si quiero una del 3 será a lo mejor para vivir tranquilamente de las rentas que me dé mi patrimonio. Si quiero una del 10 o del 12 porque quiero incrementar mucho mi patrimonio. ¿Y para qué lo quiero incrementar? Pues para alcanzar ciertos objetivos vitales. Pues claro, al final es tú qué quieres conseguir a través de tu patrimonio y según lo que quieras conseguir, exigirás una rentabilidad o exigirás Pero otra. fíjate, te hago una reflexión interesante. ¿Cuánta gente conoces que le preguntas qué rentabilidad le exiges a tu patrimonio y te dé un número? Yo no conozco a casi nadie. Esto solo te lo dicen los superinversores. Pero es que todos deberíamos pensar un poco en línea con cuáles son mis objetivos vitales. Claro, eso es. Y según mis objetivos vitales, por ejemplo, hay gente que dice, oye, yo quiero llegar a vivir sin trabajar en X tiempo. Eso es. ¿Vale? Pues si tu objetivo es llegar a no sé qué... ¿Y con qué sueldo o con qué ingreso? Claro, te tienes que coger una Excel, decir esto es lo que tengo, estos son las rentabilidades que debería tener, estos son los ingresos que debería tener, y con eso, no sé, y entonces eso te contesta si necesitas un 3 o un 12. Y cuando te contestas si es un 3 o un 12, entonces piensas en la estrategia de inversión. La gente lo hace todo al revés. Veo criptomoneda, me meto. Veo no sé qué, me meto. Veo inmobiliario, me meto. Ya, pero eso cumple tus objetivos. O sea, creo que
hay un plan estratégico personal vital de qué quieres hacer con tu vida, por lo menos en la parte económica, Sí. no sé qué, Claro. y eso te lleva a unos Que objetivos. También está muy relacionado con el resto de la vida. Quiero decir. Claro. Pues esto es complicado, pero por lo menos... Porque si tienes pareja, por ejemplo, o tienes hijos, no vas a decidir eso en solitario, en abstracto, al margen de cuáles sean tus objetivos con tu pareja, por ejemplo. O sea, esto es una reflexión incluso en familias grandes. Sí. Donde hay una reflexión de, oye, somos 4 hermanos, cada uno... O sea, esa es una conversación compleja. Pero, jolín, también es complejo decidir en qué piso vivo. Claro, le dedicamos un tiempo y dices, pues yo quiero un piso de tal. Pues esto es igual, le dedicas un poco de tiempo y al final dices, vale, yo soy una persona que quiero construir... Pues, por ejemplo, hay grandes preguntas. ¿Usted quiere que su dinero efectivamente trabaje mucho para usted o quiere simplemente mantener patrimonio? Uh-huh. Solo esa ya te lleva a los 3 5 o a los 8. Y luego ya sigues sofisticando la pregunta. Pero esa pregunta que nos deberíamos tener todos y que nos deberían hacer en el colegio, deberíamos tener una asignatura de decir, oiga, igual que nos enseñan los reyes visigodos, oiga... Ya no, pero bueno. No sé si los enseñarán o yo, pero igual que nos enseñan todo eso es, oiga, financieramente, ¿qué piensa hacer con su vida? Porque eso te solucionaría una parte del problema social que tenemos. Entonces, toda la conversación que tenemos está muy ligada a cuáles son tus objetivos financieros. Y antes de pasar a inversiones más sofisticadas, también te quería preguntar por otra inversión que se ha puesto muy de moda en estos momentos, más allá de lo cripto, que es la inversión en oro, que también, si uno mira la rentabilidad histórica de los últimos 20, 30, 40 años, incluso ha batido a la rentabilidad bursátil. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es una inversión accesible o recomendable para el grueso de los que quieren 7, 8%? ¿Hay que mirarlo con más distancia? A mí, fíjate, yo que vengo del mundo empresarial, los activos que no tienen un respaldo, pero esto es un tema puramente personal, los activos que no tienen un respaldo, por decirlo de una manera, de economía real... que generen flujos, digamos, ¿no? Me cuesta más, porque al final, porque un activo vale lo que vale. ¿Sabes? Cuando estamos hablando del inmobiliario, cuando estamos hablando de la renta variable, incluso de la renta fija, tú tienes detrás algo. O sea, tú dices, oye, la renta fija está Alemania detrás. Vale, pues tengo algo que evaluar. Si invierto en Nvidia o en Google, pues ves a Google. Si miras un bono de ACS, pues ves ACS. Si ves Private Equity, a mí que me pasa lo mismo con el Bitcoin. O sea, no digo que sean malos activos ni buenos, pero por mi experiencia y porque yo lo otro veo una correlación mucho más clara. Veo una relación causa-efecto que, por ejemplo, en el Bitcoin pues no la acabo de ver, porque Bitcoin es cierto que es un activo que tiene todo el sentido del mundo, que blockchain, que no sé qué, que como además está acotado en teoría, no sé qué, pero no tengo... El oro, bitcoins, etcétera... Para que te cuesta más valorarlo, ¿no? Me cuesta, o sea, no digo que sea bueno ni malo, pero digo que igual que de las otras cosas tengo un criterio más claro... Bueno, hasta cierto punto encaja con lo que mencionabas antes de que a ti te gusta invertir en cosas que puedas como transformar y controlar, ¿no? Que eso es, invierto aquí y espero que la tendencia siga y siga aumentando. Es que, claro, las tendencias, el subirme a un barco que no sé a dónde va, me preocupa bastante. A mí me gusta o llevar el barco... o subirme a un barco de alguien que conozco, que lo veo y digo, este James va a llevar bien el barco. El subirme a un barco que no sepa a dónde va me inquieta. O sea que, claro, quienes invierten en oro o en Bitcoin podrían decir, bueno, yo sí veo hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces, con inmobiliario, renta variable, incluso quizá podríamos meter oro en función de la perspectiva histórica, claro. Pasado no garantiza futuro, pero bueno, eso te da 7-8% en vivienda después de inflación. En vivienda, si sumamos alquiler más revalorización, más o menos eso, inmobiliario más que vivienda, eso ha sido lo que ha dado. Pero antes también mencionabas, bueno, claro, eso es para incrementar algo, bueno, bastante tu patrimonio si consigues ese 7-8% sostenidamente. Pero si uno quiere crecimientos explosivos y posibles, no el 200 o 500 que mencionábamos antes, que a ver, habrá inversiones que den eso, pero claro, lo que vuelvo a decir, no son escalables para todo el mundo. No son inversiones. O sea, bueno, puede haber inversión. Quiero decir, si quien hubiese cogido Nvidia habría conseguido eso y más. Pero claro,
todo el mundo puede invertir en Nvidia en el mejor momento cuando estaba a punto de caramelo, ni se tenía esa información. Y si todo el mundo hubiese invertido, habría desaparecido la cuando me refiero no son inversiones, para mí la inversión es algo sistemático, más o menos predecible. Es cierto, obviamente invertir en Nvidia es una inversión, pero, jolín, como bien dices, es que es tan difícil pillarlo que... Sí, y no hay una metodología para descubrir las Nvidias en cada momento. Bueno, al menos yo no la conozco. Pero entonces, hablabas de rentabilidades después de inflación más elevadas de las que te da la bolsa o el inmobiliario, 7, 8, pues 12, 13, 15% después de inflación. ¿Qué tipos de activos meteríamos en esa categoría que sostenidamente den rentabilidades tan altas? Al final, todo lo que se vienen a llamar inversiones alternativas. Es como otra categoría. O sea que, claro, eso suena como... Sí, ahora desgranamos. Son inversiones ilíquidas. O sea, esa es la primera característica. Sí, para lo bueno y para lo malo. De hecho, la iliquidez tiene algunas ventajas que ahora también podemos hablar. Pero sí que es cierto que las inversiones ilíquidas, invertir en economía real te lleva a tener distintas características. Una de ellas es que no hay ajustes por sentimiento de mercado. Entonces, eso te permite que las rentabilidades, si la elección es correcta, es mucho mejor. De hecho, esa es otra. Por ejemplo, la disparidad entre renta fija y variable. Pues la renta fija, la selección no es tan relevante, en renta variable es más relevante y en alternativos es muy relevante. O sea, de elegir los fondos que mejor lo hacen a los que peor lo hacen, la dispersión es mucho más alta. Pero cuando hablamos de alternativos, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Básicamente private equity, o sea, todo lo que son private equity, lo que se llama capital privado, private markets, mercados privados en general. Ahí las categorías podemos meter private equity, que es la compra-venta de compañías, venture capital, growth, infraestructura, deuda privada, inmobiliario. Bueno, vamos a ir. Sí, por eso ahí hay un mundo que podemos cada una de esas. De hecho, la nomenclatura no hay una nomenclatura. Cada uno. Sí, claro. Private equity es una palabra que hay gente que usa private equity para hablar de todo. Claro. Hay gente que usa private equity solo para hablar de la categoría de buyouts, no sé qué. Podemos ir desgranándolo. Vale, entonces, ¿cuál es el elemento común que unifica todas estas distintas categorías? La iliquidez, pero se invierte. ¿Pero en qué tipo de cosas se invierte? ¿Son participaciones en el capital social de empresas? ¿Es deuda? Antes has mencionado deuda privada. ¿Son pasivos de empresas que no cotizan en mercados? Ahí el elemento común es que son inversiones en economía real, o sea, en cosas concretas, principalmente ilíquidas o ilíquidas. Muchas de ellas... Cuando hablamos de ilíquidas, por también desgranar un poco el término, ¿a qué nos referimos? Porque también hay hay acciones en mercados cotizados que también podemos decir son muy líquidas. Tiene un volumen ridículo de compra-venta y si metes una orden muy grande, mueves el precio. Pero aquí estamos hablando de liquidez como ausencia de mercados organizados. Claro, o sea, si una cotizada es ilíquida es porque hay un mecanismo que no está funcionando. En inversiones alternativas no existe el mecanismo. Es decir, yo invierto en no sé qué, o no existía el mecanismo porque con la llegada de tecnología últimamente, ahora podemos hablar también de eso. Tradicionalmente, tú lo que hacías es que tú invertías en... Imagínate, por hacerlo muy sencillo, que invirtiésemos en una empresa. Nos llega un amigo que tiene un restaurante, invierto en el restaurante. Claro, si yo pasado mañana quiero vender mi participación en el restaurante, a priori no tengo como si tengo acciones de Nvidia, pues digo en el mismo ejemplo, que yo ahora me meto a la app del móvil y lo vendo. Entonces, todo ese tipo de inversiones son inversiones en las que no hay un mecanismo organizado en el que desde cualquier aplicación puedo vender mi participación. Que eso es lo que una parte de la gracia y la diferencia. ¿Es cierto que qué está pasando con la tecnología? Pues con la tecnología lo que está pasando es que como tú puedes crear conceptualmente un marketplace, un sitio donde se encuentran, es cierto que si tú tienes 8.000 personas que compran un tipo de activo y tienes 8.000 personas que venden, pues si los juntas, pues ahí generas liquidez. También es cierto que lo que se ha hecho durante muchos años es que tú, por ejemplo, cuando inviertes en un gran fondo de private equity, tú inviertes un ticket en
KKR, por decirte un nombre que quizá a la gente le suene, pues yo tengo un ticket de inversión de 15 millones en KKR y quiero venderlo, no tengo un sitio, no tengo una app para venderlo, pero llamas a 25 sitios, pues lo que ha pasado últimamente es que en lugar de hacer una llamada a 25 sitios, pues lo que hago es tengo un mercado estructurado, un marketplace, que puedo vender mi participación. Por eso se está empezando a hablar de que los ilíquidos tienen un cierto grado de liquidez. Menor que el de la renta variable tradicional, pero... Claro, pero que a veces es parecido a la renta variable chicharros. Claro, yo cuando te decía antes, bueno, es que un chicharro no tiene liquidez, claro. Pues... Claro, yo, por ejemplo, los chicharros, la liquidez se sobrevalora. Al final tú, si tienes un paquete grande... Sí, es el precio, claro. Sí. O sea, tú dices, no, es que no sé qué empresa cruza 30.000 euros al día y yo tengo un paquete de 200.000, pues está fastidiado. Claro. Pues, y a veces es más líquido el tener una participación de algo que tienes una contrapartida. O sea, yo creo que hay dos conceptos. Uno, cuánta demanda hay de tu activo, y otro, cómo de organizado está. Si tú tienes mucha demanda, si tú tienes, imagínate, un edificio en Castellana fantástico, tú dices, oye, no es un activo líquido. Hombre, ya, pero un edificio en Castellana no te va a costar venderlo. No te va a costar. Y a lo mejor es más difícil vender el 3% de una cotizada que no cruza, no sé. O sea que el tema de la liquidez, y luego en la liquidez hay otro tema adicional. Como durante un montón de años lo único que había eran mercados líquidos, era la renta fija y variable, ha habido un mensaje bastante bárbaro de que la liquidez era súper importante. O sea, hay un mensaje de, joder, ¿y si pasa algo? Ya, pero tú lo que te tienes que hacer es coger tu patrimonio y decir, oye, ¿qué probabilidad hay que pase algo y cuánto de ese algo tengo que tener cubierto? Pues claro, si ahora hablaremos de cuáles son las rentabilidades de lo líquido contra lo ilíquido, dices, es que esa iliquidez, ¿cuánto valor le doy? Claro, porque estabas diciendo que en todos estos activos ilíquidos, cuyas inversiones no tienen un mercado sofisticadamente organizado, un mercado secundario en el que puedas comprar, vender con facilidad, estamos hablando de rentabilidades, de cuánto... Por ejemplo, fondos de private equity growth. Tú te coges... Ahora te preguntaré cómo se justifica el driver de creación de valor en cada uno de ellos, pero rentabilidad, digamos, promedio de todas estas categorías. Tú coges a los mejores, que hay la ventaja que tienes en ilíquidos versus ilíquidos es que los mejores son más sistemáticos, porque luego entraremos por qué, pero es muy interesante que la recurrencia de las rentabilidades es bastante alta. Entonces tú coges y dices, oye, me voy a los mejores de fondos del mundo de los últimos 25 años y voy a ver qué rentabilidades tiene. Pues de media, y rentabilidades pasadas no sé, pero te dan 20%. Eso claro. Antes de inflación, de nuevo, por hacer la comparativa. O sea, antes de inflación, sí, pero por ejemplo, te vas a grandes fondos americanos, no sé qué, y te encuentras fondos que los últimos 25 años han hecho un 25%. Dices, oye, que básicamente, por ejemplo, estoy teniendo uno en la cabeza, tampoco es, pero su peor de la historia ha hecho un 10 y ha hecho 40 en un fondo de 5 billion. O sea, no es un chiringuito, es un fondo no sé qué. Entonces, la media te acaba dando 20 y tantos. Jolín, es que ahí te meto la variable que te decía. Es, oye, imagínate, no sé, ponle el número que quieras. Imagínate que dices, va a hacer entre el 15 y el 25, de 15 drama, 25 fantástico, vale. Imagínate que dices, yo creo que, yo por ejemplo como inversor, creo que los fondos buenos de Private Equity y Growth te van a dar 20% netos preinflación. Claro, 20%, 17, me da lo mismo, pon la cifra que quieras, versus el 7 o el 8 del S&P, dices, oye, uno es ilíquido y otro es líquido, pero jolín. Entonces, te lo comentaba antes en la previa, mi manera de verlo es, yo tengo dos sacos, uno me da rentabilidades de 10 y largos y otro me da rentabilidades de 7 y 8. Digo, suponiendo que es private equity contra renta variable. Pues claro, mi reflexión es, voy a intentar poner todo lo que pueda en lo que me da más rentabilidad. Y dices, ya, pero ¿y lo pones todo ahí? No, tienes que tener una parte de liquidez por si pasa algo. Pero la reflexión es al revés, es ¿cuánto dinero creo que tengo que tener por si pasa algo? Y el resto lo meto en alternativos. Claro. Es una manera de verlo. Los estudios, no sé qué, dicen... O sea, por ejemplo, si tú te vas a los endowments, o sea, los endowments de las universidades, que son como los chicos listos de la clase de la inversión, ellos tienen
40% invertido en alternativos. Eso es un poco 30, 40, 50, están ahí. Entonces tú dices, claro, pero cuando te vas a la cartera de la gente, la realidad de España es que la gente lo que tiene es un piso, y renta variable, el depósito y no sé qué. Bueno, renta variable, el que la tiene. Claro, sí, pero la gente que sí que quiere sacarle un plus al dinero ya está ahí. Sí. Pero claro, es que entre el 7 y el 17, por decir un número, jolín, es que no es... Si fuese un 2% de diferencia, dices, oye, el 2% se justifica. Oye, prefiero tener rentabilidad del 7 líquida que del 9 ilíquida. Pero claro, la diferencia es tan grande y sobre todo, y hay una parte muy importante para mí, que es la volatilidad. A mí me machaca el más 20, menos 20 de la bolsa. Digo, porque, jolín, me genera, sin embargo... y ahora entraremos por cómo se crea valor en la inversión en mercados privados, la creación de valor es como más lineal, es más sistemática. Hay como, ¿sabes? Tú, es como que vas escalando un monte, vas viendo el monte, como no es ahora estoy a punto de matarme en el monte, ahora no sé qué. Entonces, para mí la volatilidad para la salud mental, esto la gente lo infravalora, pero no. La salud mental es o sea, cuando el otro día... O sea, ¿cuánta gente se está quedando fuera de invertir en algo para no afrontar la desazón que te genera cuando cae un 20, un 30, claro? El otro día, cuando Trump anunció lo de los aranceles, no sé qué, pues estaba todo el mundo que se tiraba por un balcón. Pues es cierto que, por ejemplo, yo que tengo muchas posiciones en capital privado y en inmobiliario, pues... Bueno, pues vale, pues es fantástico. Entonces... yo eso también lo meto mucho en la ecuación. Dices, oye, tengo un activo que tiene más rentabilidad y que me da más paz mental. Pues para mí esas dos variables tiene bastante... Porque aunque nos quedemos solo en la rentabilidad, claro, por ponerle cifras, un 7% más o menos equivale a duplicar en términos reales después de inflación tu capital cada 10 años, más o menos, y un 20 y pico es cada 3 años, poco más de 3 años, ¿no? Entonces, claro, todo eso es tiempo de composición patrimonial. Y el compounding, claro, eso funciona a lo bestia. Claro, pero vamos ahora a por qué esto es así, ¿no? Porque de entrada suena un poco llamativo que invertir en bolsa te dé un 7 o un 8, que está bien, es una buena rentabilidad, pero claro, aquí estamos hablando de rentabilidades del 20, que es casi... Bueno, muchos pensaban que tiene que ser algo piramidal, ¿no? Porque es complicado sostenidamente generar un 20%. ¿El único driver es la iliquidez? Es decir, ¿lo único que explica que la renta variable tradicional del 7 o el 8 y el private equity o las inversiones alternativas ilíquidas den ese 20 en general es que una es líquida y la otra es ilíquida? No. El tema es cómo se genera el valor en el subyacente. O sea, todo lo que es inversión alternativa, lo que hace es que conceptualmente tú compras algo que transformas y que vendes. Y el valor se crea en esa transformación. Y ahora entraremos un poco más. Claro, o sea, en cada categoría. No es que como el mercado va bien, va mal, es ilíquido, hay una ineficiencia. No. El tema es, por decir algo, que tú compras una empresa que gana 100 y la vendes cuando gana 200. Pues eso... O sea que eso en parte también sucede en renta variable, ¿no? Tú puedes comprar una empresa que está ganando en ese momento 100 y en 3 años pasa a ganar 200. No estaba incorporada, que esa es un poco la clave, no estaba incorporada esa expectativa en el mercado, se revaloriza y vendes, ¿no? Pero también hay una diferencia, que el que compra 100 y vende a 200 entra de nuevo para hacer eso. Yeah. O sea, hay un evento... No es, y de hecho cuando tú inviertes o sea, yo invierto en private equity, pero he sido gestor de private equity, o sea, de esto, entonces es una reflexión al revés, es yo me meto a las que veo que puedo hacer eso. Tú con la información que tienes pública de bolsa no sabes si va, o sea, el nivel de información pero no por nada, sino para de verdad saber una empresa, tú necesitas 6-12 meses para entender una empresa. Entender el mercado, qué sucede, qué no sé qué. Honestamente, la gente toma decisiones de inversión en bolsa. Entro en envidia porque como hacen los chips de inteligencia artificial, pues esto va a ir bien. Ya, pero ¿cuáles son los planes de desarrollo? ¿Qué está pasando con los competidores? ¿Qué riesgos tiene? La valoración en la que estoy entrando ya está descontando cuánto de crecimiento. Claro, en mercados privados es totalmente distinto. O sea, cosas que yo he vivido es...
encuentras una empresa que gana 4 millones, que, imagínate, por decir un número, que se compran a 10 veces EBITDA, son los beneficios antes de... Pues dices, justo encuentras una situación que en lugar de a 10 veces EBITDA te la compran a 7, y tú dices, oye, la compro por 4 millones, y tú antes de entrar dices, oye, pues si yo cambio esto, hago esto, no sé qué, pues me creo que va a ganar 8. Entonces, ¿qué pasa? 3 años más tarde, efectivamente, has cambiado 4 cosas, no 4 cosas, has hecho un cambio sustancial, pero que, por ejemplo, que en muchas empresas hay muchas oportunidades. O sea, la gestión de que las compañías tienes una oportunidad muy grande, pues si compras una empresa por 4, la compras a un precio razonable, la llevas a 8, por decir otro número, digo que son números que yo he experimentado, y la vendes a un precio razonable y por el camino has tenido algo de estructura de deuda que te mejora, claro, eso es mucho más que un 20% de rentabilidad. Entonces, lo que me refiero con esto es la creación de valor se fundamenta en las cosas que tú haces y no en cómo van las cosas. De hecho, en estas inversiones hay como 3 bloques normalmente de creación de valor. Una es lo que se llama arbitraje de múltiplos, que es a qué precio compras y qué precio vendes. O sea, que además, un poco en la línea de lo que antes te decía, a mí no me gusta no ser demasiado optimista con el de venta, pero sí que sabes el de compra. Yo uso muchas veces una frase que es, yo lo único que sé cuando hago una inversión es a qué precio compro. El resto no sé nada, no sé lo que sucederá, o sea, lo puedo prever, pero lo que sé es el día que voy al notario y sé a qué precio estoy comprando. Entonces, hay una variable muy relevante que es la diferencia entre a qué múltiplo compras. Claro, si tú dices, oye, si tú compras a 7 veces EBITDA y vendes a 11 veces EBITDA, mira, solo con eso ya te ganas un trozo. Solo aunque no haya cambiado nada, ya te has ganado un trozo. Segundo trozo, si tú cuando llegas a aquella empresa tiene un EBITDA de 5 y tú tienes un plan muy claro y lo ves claro y ves que va a pasar no sé qué, porque te tiras un año estudiándola, ¿sabes? No, hay una diferencia muy grande entre el público y el privado que es que te lo estudias de verdad. Entonces tú coges y dices, oye, no, pues vamos a ir al mercado francés, que esta empresa no está yendo, vamos a hacer esto no sé qué, oye, vamos a cambiar estos costes, vamos a cambiar el proveedor de no sé qué, y dices, oye, no, si es que si entro con 4, lo que te digo, y salgo por 8, pues ya no sé qué. Claro, ahí ya hemos pasado. Si has entrado a EBITDA 7, has comprado 28. Y si vendes a EBITDA 11, subiendo a 8, vendes por 88. Luego hay otro efecto, que es si esos 28, en lugar de poner tú los 28, pones la mitad, por decir un número, pones 14, pues claro, cuando vendes por 88... Descuentas otros 14. Descuenta los 14 de deuda, pero es 88 menos 14. Es 74. 74. O sea, has comprado por 14 y vendes por 74. Pues eso es como crea valor el private equity. Ese es un caso exitoso. O sea, eso sería un caso de hacerte 5 veces dinero. ¿No? Más o menos. Sí. Lo he hecho así a lo bestia. Sí. Pues los fondos habitualmente buenos hacen 2 veces y media, 2 veces y media dinero. Entonces, pues tienes de esas, tienes otras que te van un poco peor, pero además, como está diversificado y además los fondos, como tienen otra cosa adicional, que los grandes están diversificados geográficamente, también te quitas otro riesgo que en el mundo de las inversiones es un riesgo muy relevante, que es el país y la moneda. Sí, claro. Entonces, vamos a ir las distintas categorías de private equity o de inversión alternativa que has mencionado antes. Vamos a ir viendo cómo se genera valor en cada una de ellas. Valor activamente, ¿no? Es decir, transformando lo que hay. Private equity en sentido estricto, buyouts, ahí ¿cuál es la aportación del gestor o del inversor? Buyouts, growth y venture capital, simplificando, son estos tres variables. ¿A qué precio compro, qué precio vendo? ¿Cómo evoluciona el negocio en sí? ¿Y qué deuda pongo? Es cierto, por ejemplo, en el mundo venture capital, la deuda juega mucho en el mundo de los buyouts, juega algo en el mundo de growth y no juega en el mundo de venture. Y los resultados también es justo al revés. O sea, las empresas de private equity, de buyouts, normalmente no van a crecer a lo bestia, porque son empresas, cuando compras una empresa de 500 millones de EBITDA o 1.000 millones de EBITDA, o sea, son cosas grandes, en la que el crecimiento ya no es tan grande. Pero ahí la oportunidad, ¿cuál es? Que por lo que sea se está vendiendo una empresa a un múltiplo muy bajo y tú esperas poderlo vender a un múltiplo más normalizado. Hay muchísimas... En las empresas grandes se genera una problemática,
O sea, en gestión tienes como dos grandes. Las pequeñas suele haber muchas oportunidades de mejora en la gestión puras. En las grandes muchas veces hay problemas de desalineamiento de intereses. ¿El buyout también se dedica a cambiar la gestión? ¿O? Sí. O sea, en general, cuanto más cambias, para mí lo que hay un subyacente grande es cuanto más cosas cambies y más transformes, más capacidad tienes de generar rentabilidad. Si tú llegas, que es una crítica, hay fondos de buyouts, por ejemplo, ahí hay en los tres, nosotros en Crescenta analizamos bien cómo creas valor. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta un fondo que crea el valor básicamente con deuda. O sea, si tú lo que haces es compras una cosa, la medio dejas como está, pero la apalancas hasta los ojos, crece un poquito porque no sé qué va, y con eso sacas una rentabilidad, eso a mí no me gusta. A mí lo que me gusta son gestores que lo que tienen es un plan de transformación y que dice, oye, yo voy a coger esto y voy a llevarlo del punto A al punto B. Entonces, o gestores que sistemáticamente, por ejemplo, en el mundo de growth, tienes capacidad de ver cómo evoluciona el crecimiento. Por ejemplo, hay casos idealista. No, pero entonces ahí, ¿cuál sería la diferencia entre el buyout que transforma y también hace crecer, ¿no? Modifica la estructura de la empresa y la hace crecer, y el puro growth? La misma empresa pasa por tres estadios. El estadio de venture capital es tú y yo cogemos y decimos, oye, vamos a montar una empresa de análisis macroeconómico para corporates, no sé qué. Entonces aquello empieza, llega, jolín, pues no sé, es una idea, tenemos 2 clientes, no sé qué, e invertir ahí, pues si aciertan la leche, pero la probabilidad de que se pegue una torta, entonces eso es el mundo venture en sus distintos estadios. Eso va evolucionando y hay series A, B, C, late stage, no sé qué. Eso llega un momento en que la empresa que hemos montado tú y yo, oye, nos ha ido fantástico y se pone a ganar, no sé, imagínate, 3 o 5 millones, por decir un número. Digo, en cada mercado eso no sé qué, pero... Y decimos, jolín, pero es que lo que hemos hecho en España claramente funciona en todos lados y además hay 4 segmentos más y además podemos hacer 4 cosas. Y tú dices, joder, pues nos podemos ir de 3 o 5 millones a 50. Eso es growth. O sea, algo que ya funciona y que lo puedes llevar a la siguiente etapa. Y luego llega un momento en el que dices, oye, ya esto gana 50 millones, es una empresa fantástica, pero hombre... Se puede optimizar. Se puede optimizar, pero ya esto no da... Entonces, a lo mejor con 50 millones llegaban y decían, joder, Juan Ramón, Eduardo, pues mira, igual no sois los mejores gestores para este momento, igual no tenéis la experiencia de internacionalizar, igual no habéis pensado en comprar un competidor, y estos pasan de 50 a 100 o a 60. Pero claro, los saltos son de 0 a 5, que es multiplicar por infinito, de 5 a 50, que multiplica por 10, y de 50 a 100, que multiplica por 2. Los saltos son distintos. Entonces, pero como decíamos antes, son distintos estadios con distintas rentabilidades y distintos riesgos. Que de hecho, ahí hay un tema de dónde están los puntos de equilibrio donde más, por ejemplo, en Venture Capital se puede generar mucho valor, pero generan valor solo muy pocos. Claro. En Private Equity es casi lo contrario. En buyouts, casi todo el mundo le va razonablemente bien. O sea, dices, oye, tiro sin mirar y voy a conseguir un doble dígito de rentabilidad. Y en growth tienes un porcentaje donde con un nivel de riesgo razonablemente consigues rentabilidades muy altas, pero por la propia idiosincrasia de la inversión. El caso de Idealista que estabas mencionando antes, ¿en cuál encajaría? ¿Growth sería? No, te lo contaba porque es un caso en el que Idealista se fundó en el año 2000, los hermanos Encinar, etc. Claro, ahí hubo inversores que entraron cuando aquello no era nada, luego llegaron inversores de growth que les acompañaron, por ejemplo, y al final ha entrado un fondo de buyout, números gordos. Hubo una fase como seed, que a lo mejor llegó hasta que la empresa ganaba 10, 20 millones de EBITDA. Llegaron los fondos de growth, Oakley, EQT, que pasaron como de 20 millones de EBITDA a 3 dígitos de EBITDA, o sea, a multiplicar por bastante. Y luego llegó Cinven, que ha comprado hace poco por 3.000 millones. Entonces ahí ves todo el recorrido. Cinven, que es un vehículo de buyouts, Oakley, que es un fondo más de growth, y los business angels no sé qué, que entraron al principio. Entonces, tú ves ahí cómo los... Pero, por ejemplo, con los números que te estoy diciendo, claro, si entró alguien con un EBITDA de 20 millones y vendió con un EBITDA de 100 millones... ¿Y eso aparte en qué plazo temporal se da? ¿No? Porque no es lo mismo multiplicar por 5 en 50 años que en 3, claro. El holding period más o menos de los fondos por participada son 3-5 años. En los últimos años se está costando un poco más, ha habido
una ralentización en las salidas, pero más o menos el holding period, o sea, el tiempo que, claro, esas no sé qué, en 5 años, pues las rentabilidades pues son muy altas. Pero lo que es más interesante, y además, y ahí te meto otra parte de la ecuación que para mí es muy relevante, que es el apoyo a la economía real. Es distinto ganar dinero porque tú inviertes en algo, que aquello va bien, que crece y no sé qué, a que invierto en un estructurado de no sé qué, de patatín, que no hay... A ver, al final todo canaliza financiación a la economía real. Lo que pasa que, claro... Pero directa o indirectamente. Más directa o indirectamente. Claro, en todo lo que es este mundo de mercados privados, es que estás invirtiendo... En empresas directamente, claro. Y ahí, a su vez, hay categorías. Tú puedes invertir en fondos y luego está la inversión directa, que es otro mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, en Crescenta invertimos en fondos, pero hay otro mundo que es que no invierto en EQT o en Cinven o en KKR. Lo que hago es invertir en empresas. Que, de nuevo, eso ya es el sumum de rentabilidad-riesgo. O sea, si tú en inversión directa te va bien, consigues rentabilidad por encima del 20%, pues fíjate los casos que te he contado, dices, si solo hago esa, pero claro, por otro lado, yo en un fondo estoy diversificado y ahí invierto en una. Entonces, hay otro escalón más aún, que es la inversión alternativa directa, no a través de vehículos. Los vehículos lo que hacen, por ejemplo, nosotros en Crescenta decidimos ir a vehículos porque el equilibrio rentabilidad-riesgo, o sea, al final, el inversor, todo el mundo, lo que dices tú, le encantaría un 35%, pero con un 10 y largos no sé qué, está más que encantado con un nivel de riesgo razonable. Luego hay otro perfil de inversor que es, oye, me doy un escalón más y hago inversión directa. Pero es como... O sea, claro, ahí ya tienes que ejercer tú un control claro, mucho más directo. Sí. No es para el inversor que diga, oye, yo tengo este patrimonio y lo quiero rentabilizar al 17 sin estar yo trabajando activamente en ello. Claro. No es para un inversor. Es para alguien que dice... Pero es cierto que últimamente hay mucha gente también que está en eso. Entonces, incluso, por ejemplo, las familias muchas veces lo que hacen es no invierten directo, sino que coinvierten. Me refiero... Son socios, digamos. Claro, llegamos tú y yo con nuestra empresa que hemos dicho y llegamos a una familia y decimos, oye, ¿nos inviertes 3 millones para ayudarnos al crecimiento? Entonces, seguimos gestionando la compañía, tú y yo. Ellos son inversores directos, pero pasivos, no es que se compren ellos la empresa. Entonces, hay modalidades. Pero claro, la gracia de todo esto es que al final la creación de valor se hace de una manera más sostenible y a mí hay una parte que con los años valoro cada vez más, que es el impacto real. Que tú ves una correlación clara entre lo que haces y lo que sucede. Y que todo eso, y si a eso lo unes con el impacto de que si la gente invierte mejor, nos iría mejor a todos, pues cierras un poquito un círculo de... Y en este sentido, claro, has mencionado, bueno, se puede invertir en private equity a través de varios de los fondos que has mencionado. ¿Cuál es el papel entonces que desempeña Crescenta en eso? Porque, bueno, ¿por qué no invertir directamente en los fondos y hacerlo a través de Crescenta? Aquí hay un tema súper interesante. Yo te haría una pregunta antes, que es, oye, Eduardo, si esto es tan bueno... ¿Por qué no invierte masivamente? Claro. O sea, la pregunta anterior es, jolín, me estás diciendo que hay una cosa que es tu reflexión. La renta fija de un dígito bajo, la renta variable de un dígito alto. Y que hay otra cosa que me estás contando que encima, jolín, que lo entiendo, que lo veo, que claro, que es que si compro no sé qué, y esto da doble dígito alto, ¿por qué nadie me había hablado de esto? ¿Por qué mi primo no está invirtiendo en esto? ¿Por qué yo no estoy...? Y básicamente es un tema que está relacionado con lo que hablábamos al principio. Falta de educación financiera y falta de acceso. Es cierto, cuando tú te vas a un fondo grande, de los que estamos hablando, los fondos que invertimos en Crescenta de media tiene un tamaño de entre 10.000 y 20.000 millones, son fondos que los tickets mínimos son 20 millones, 50 millones. Claro, todo esto que te he contado es fantástico, tú te sientas con la persona de Zoma Bravo o de KKR o de EQT y te cuenta todo esto, te dice, oye, qué bien, voy a invertir, y te dice, bueno, ticket mínimo 20 millones. Dice, hombre, pues... hoy no me viene bien. O sea, que es una rentabilidad muy alta, pero que además solo está o ha estado accesible a las grandes fortunas, lo cual
como que todavía ensancha más la divergencia entre la rentabilidad que puede lograr una pequeña fortuna y la que logra una gran fortuna. Claro, es un perfil de inversiones que tradicionalmente, y lo que viene a hacer Crescenta es democratizar. Lo que hacemos es, por decirlo de una manera, nosotros nos comprometemos a poner 25 millones en un fondo y lo que hacemos es que luego vienen 2.000 inversores que pone cada uno 10.000 euros y con eso ponemos, o sea, la manera que tenemos es hacemos un paso intermedio y además de manera totalmente digital, que es una cosa que es súper relevante, porque no te lo he metido en la ecuación, pero además de pedirte 20 millones, imagínate invertir en un fondo en Delaware, pues es un drama, digo, para una persona que no lo ha hecho nunca. Entonces, lo que hemos venido es a decir, un poco nuestra reflexión fue al revés. Fue, oye, ¿por qué la gente no está...? Yo, que estoy en toda la... Claro, mis inversores, cuando yo levantaba dinero, era todo inversores institucionales internacionales. Entonces digo, ¿cómo podemos acercar esto a la gente? Hicimos una reflexión de por qué... y básicamente, el tema más gordo es que la gente no sabe que existe. Fíjate. Sí, sí. Lo más gordo es que no sabes que esto existe. Claro, si no existe, obviamente, ¿no? Si nunca has probado la tortilla de patatas... Claro, pues... está un poco relacionado con accesibilidad también, porque si no es accesible tampoco te planteas... O sea, ¿para qué voy a investigar algo en lo que no puedo, a lo que no puedo acceder? ¿No? Sí, pero te hago un Ferrari, también el 99% de la gente no se lo compra y sabe que existe. Sí, pero bueno, yo creo que es como un consumo más, o sea, más visual o más... Pero bueno, que conceptualmente, primer tema, además hicimos un estudio con Iguay, súper interesante. Básicamente nos salió del estudio y dijimos, oye, ¿cómo es el mercado en España? Porque hay temas, no todo el mundo puede invertir, tienes que tener conocimientos, tienes que tener un patrimonio mínimo, además eso está muy bien y el regulador lo está haciendo muy bien. Pero el estudio decía que había 43.000 millones en España que querrían invertir en private equity. 43 millones. 43.000 millones. Oh, de capital. De capital, de retail. 1,2 millones de personas que cuando el 67% de la gente, cuando les explicas el producto, quieren invertir. Fíjate el dato, ¿eh? Sí, sí. O sea, cuando te cuento esto, quieres invertir. El problema es, entonces cuando empezamos a evaluar esto era, la gente no sabe que esto existe. Lo segundo es el acceso. Es porque, claro, yo ahora cuento esto y alguien ve este podcast y si no estuviese Crescenta diría, oye, todo esto es fantástico, pero de nuevo los 20 millones que me van a pedir. Entonces, esta semana no me viene bien los 20 millones. La que viene no lo sé, pero... Entonces tienes la parte del acceso, que plataforma como Crescenta te la resuelve, y luego está el tema de la liquidez. Digo, por ser justos, este producto tiene una cosa distinta, que es que tú inviertes, el tiempo que tienes el dinero es 5 años. La gente dice que son 10, no son 10, porque el dinero que pongo el año, vas poniendo el dinero poco a poco y lo vas recuperando. Entonces pones el dinero como en 5 años y lo recuperas en otros 5 años. Entonces, el tiempo que está el dinero, en teoría, son 5 años. Son 5 años, no. Y luego hay una parte adicional, que es lo que te decía, la tecnología está empezando a dar soluciones de liquidez. Es decir, si yo invierto y dentro de 2 años tengo un problema, me ha pasado lo que sea y tengo que vender el ticket, pues por ejemplo en Crescenta tenemos una herramienta en la que tú, si tienes una situación, puedes vender el ticket y como hay un montón de inversores, pues como es un activo interesante, pues te lo pueden... Entonces, la liquidez está diluida. Entonces, existe, pero no es tan gravosa. No es la liquidez de acciones de Nvidia, pero si tienes un activo que es interesante y que lo estás dispuesto a vender a un precio de mercado, encontrarás un... Entonces, eso es lo que una plataforma como Crescenta, y más allá de que no estoy aquí para venderlo, pero te permite a la gente invertir en un activo que tiene una rentabilidad muy interesante y que hasta ahora no se podía. ¿Y el ticket mínimo en Crescenta cuál es? Porque, claro, 20 millones no es muy accesible, pero... El ticket mínimo son 10.000 euros. 10.000 euros de compromiso. Claro, has dicho que eso hay que ir desembolsándolo claro, poco a poco. Más o menos, número gordo, si comprometes 10.000, inviertes en 5 años 2.000 al año. Ese es el ticket mínimo, que claro, es una cantidad de dinero que es muy accesible. Entre los 20 millones y no sé qué, pues hay una pequeña diferencia. Entonces, básicamente yo creo lo bonito que estamos haciendo es que la gente invierta mejor. Es democratizar y que la gente tenga esta alternativa que antes no sabía que existía, no podía hacerla, y que cuando escuchas todo y para mí es una parte muy relevante el de dónde sale ese número. O sea, más allá de que la rentabilidad sea el 18 o sea el 22, decir, jolín, ¿esto de dónde sale? Pues se ve claramente que la creación de valor con una volatilidad muy baja, y eso
tiene un impacto. Y tema comisiones, ¿no? Porque, claro, antes también decíamos, a un fondo de gestión activa no te saca mucho y luego si te cobra el 1,5 o 2, pues si te da el 2 o te da el 5, la inflación te quita el 3 y luego la comisión te quedas a 0. Claro, porque aquí entiendo cobrará comisión el fondo de private equity y obviamente Crescenta también cobrará comisión. Entonces, más o menos la rentabilidad después de comisiones en términos promedio que puede esperar. No, yo te estoy hablando de la rentabilidad neta. O sea, cuando hablamos de un 20. Es la rentabilidad del inversor, o sea, del que invierte. Después también de la comisión después de todas las comisiones. Hay un escala de comisiones según la cantidad que inviertes. Cuanto más inviertes, la comisión es más baja. Claro. Pero, o sea, tú cuando miras los subyacentes, o sea, si tú piensas que los fondos van a hacer lo que han hecho los últimos 25 años... Sí, claro, estamos hablando de rentabilidades históricas. Sí, ¿no? pero me refiero que son 25, no son 3. Sí. Ahí has pasado por la crisis de los .com del 2000, has pasado por Lehman Brothers, has pasado... COVID, etc. Has pasado todo. Entonces, si tú miras la rentabilidad que han hecho esos fondos y le quitas las comisiones tanto de los fondos como de las nuestras, te van a dar 10 y largos, en el entorno de los 10 y largos, 20 y pocos. Entonces, claro, igual que cuando hablamos de las rentabilidades de los otros instrumentos, también es post-comisiones. O sea, si haces un ajuste post-comisiones, inflación, pues los números más o menos son estos. Además, como honestamente no es tan crítico un punto arriba o un punto abajo como claro, que estructuralmente la brecha es... Antes mencionabas que en alternativas está el private equity buyout, growth, venture capital y también has mencionado deuda privada e infraestructuras. ¿En Crescenta también tenéis infraestructuras? Sí. ¿Deuda privada? Deuda privada aún no. O sea, infraestructura y deuda privada son... Claro, por eso, háblanos de qué son. Tienes rentabilidades un poco más bajas y un poco más seguras. O sea, la deuda, me voy a lo que hablamos. Cuando hablamos de la renta fija líquida a gobiernos o a corporaciones, pues te da las cantidades. La deuda privada, que es, oye, hay una empresa de restaurantes que me pide una no sé qué, pues eso está más en el entorno de los 10. Fíjate el salto de la... Sí. O sea que... Y la infraestructura es, en lugar de invertir en una empresa en la que la empresa va mejor o peor y que se supone que va a ir bien, pero tiene su riesgo, es un negocio relacionado con la infraestructura. Imagínate, por decir algo, un aeropuerto. Tú te compras un aeropuerto o te compras una autopista y, hombre, puede venirte un COVID, claro. Cuidado. O sea, sí. A mí, además, el tema de infraestructura con el COVID fue muy gracioso, porque claro, los aeropuertos, pero si no pasa nada gordo, pues el aeropuerto de Heathrow o el aeropuerto de Barajas... Bueno, también habría un riesgo regulatorio en esos casos, ¿no? Porque... Bueno, suele estar bastante acotado. O sea, la infraestructura... Según el país en el que inviertas, claro, pero que te puede venir un gobierno que te lo expropie o que te baje las tarifas, por ejemplo, y te machaque de una manera... Pero es mucho... Esos riesgos... Claro, el gestor de un fondo de infraestructura, eso lo mete en la ecuación, claro. Y eso se mete poco. O sea, imagínate, un negocio típico, bueno, las autopistas no sé qué, pero ahora muchísimo data center. Pero también en infraestructuras metéis centros, o sea, está incluido la inversión en centros de datos. La inversión en infraestructura conceptualmente es inversiones donde el negocio básicamente se genera por un activo. Me refiero... Bueno, activo fijo... Sí. O sea, lo que me refiero es una empresa de buyouts o growth es una empresa que ofrece unos servicios o un producto, que tiene unas fábricas, no sé qué, y que esa es la Inditex. Y dices, oye, es una empresa, digo que Inditex es cotizada, pero es una empresa. Y sin embargo, infraestructura es negocios donde lo gordo es porque tengo, por ejemplo, renovables. Pues una empresa renovable, lo gordo es que tiene no sé cuántas mil placas por el mundo generando energía. Un aeropuerto, lo gordo... Sí, lo que pasa es que ahí también podríamos hablar de servicios, ¿no? Servicio de suministro eléctrico, servicio de... No, porque la gracia de la infraestructura, o sea, lo que sostiene la inversión en infraestructura es que el gestor influye no tanto. O sea, imagínate, una autopista. Es más estable, el flujo de ingresos es más estable. Claro, una autopista. Pues una autopista, pasan por allí los coches. Dices, oye, el gestor hace mucho. Hombre, sí, puede que cuando metes el ticket no vaya, pero es distinto a, por ejemplo, Nvidia, que Nvidia tiene que sacar un chip nuevo, tiene que hacer... Entonces, infraestructura se refiere a todos los negocios donde la base del negocio es que hay un activo, pero, por ejemplo, eso lo que te hace es protegerte mucho el downside. O
sea, dices, oye, negocios en infraestructura, a lo mejor la rentabilidad son 3 puntos más bajas, pero siguen siendo, imagínate, 14, no sé qué. Pero ahí estamos hablando, como siempre hablamos, después de inflación, antes de inflación, después de comisiones, antes de comisiones. Todo yo siempre hablo después de comisiones y preinflación. Vale, o sea que después de inflación estaríamos hablando de un 11, que está muy bien, claro. Con un nivel de seguridad. Claro, que tú ahí al final, tu negocio está muy basado en que hay un trasto. Sí. Que dices, oye, por ejemplo, fíjate, el negocio de renovables, que después de lo que pasó en España, ahora está estable, no sé qué. Pues que hagas lo que hagas, las placas generan energía y esa energía se vende y hay poco. Entonces, infraestructura es eso, deuda privada. Entonces, esos son. Y luego tenemos en toda esta ecuación que nos faltaba por decir, el inmobiliario real estate, que es lo que yo creo que tiene mucho sentido dentro del inmobiliario, que es invierto en desarrollos inmobiliarios. Promoción, sí. O sea, no me compro un piso, sino tú en España, si compras un suelo a precio de mercado, haces un desarrollo y lo vendes a precio de mercado, no al precio de mercado, a precio de mercado de hoy, eso te va a dar una rentabilidad por encima del 15%. Pero eso todavía no lo tenéis, ¿o sí? Eso nosotros en Crescenta tenemos un fondo que se llama Real Assets, que tenemos Real Estate e Infraestructura. Vale. O sea, está metido dentro del fondo de Real Assets. Porque ahí tienes un colateral que, de nuevo, la gracia que tiene eso es que tú tienes un colateral que dices, oye, yo es que tengo un activo. Hay una diferencia grande cuando tú tienes un colateral, o sea, cuando tú tienes una protección, eso es un extra de tranquilidad, de dormir bien por las noches. Muy bien, pues Eduardo, nos has dado una panorámica bastante amplia sobre tipologías de activos y además también sobre el private equity como concepto amplio para mujeres que probablemente pues estén intentando sacar unos puntos adicionales de rentabilidad al plano que te da los fondos indexados, a índices globales amplios, y que muchas veces a lo mejor lo intentan sacar desde dentro de la bolsa y es muy complicado porque, lo hemos dicho antes, batir al mercado, un mercado tan profesionalizado, con tantísima gente invirtiendo además con tanta calidad, es complicado sistemáticamente sacar 2-3 puntos más que el mercado. Pero en cambio hay otra parte de la economía que además no es menor, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que todas las empresas o casi todas las importantes están cotizadas. Y no es así. Hay muchísimas empresas que se mantienen no cotizadas, privadas, y que ofrecen oportunidades de inversión muy grandes. Justo al revés. Hay muchas más privadas que públicas. Pero no sé la estadística, pero... Lo que pasa es que es verdad que en esas estadísticas el tamaño... pequeñas empresas, ¿no? Claro, entonces, si metiéramos el universo de grandes empresas o de empresas medianas grandes, ahí ya las estadísticas serían probablemente, no lo sé si 50-50 o algo así, pero desde luego hay muchas empresas muy buenas que no están cotizadas. Es más, si el propietario confía en la empresa, no la querrá sacar a cotización. Si es para, capto capital y me voy, sí, pero si aquí tengo una joya, pues me la quedo, ¿no? A través de fondos de private equity y ahora a través de Crescenta para acceder a esos fondos con tickets tan altos, pues proporcionan un vehículo adicional que al menos conviene pensar y conviene explorar. Sí, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Yo llevo 30 años invirtiendo en private equity, o sea que soy un firme... Pero por lo menos lo que dices tú, estudiarlo, y porque ahora, gracias a Dios, hay muchísima información, podemos estudiarla, podemos verla, podemos comparar, y eso es fantástico porque nos permite tomar mejores decisiones. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido un placer y creo que nos has aclarado mucho el panorama de distintas tipologías de activos y distintas opciones de inversión, distintas rentabilidades, distintos riesgos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y a todos vosotros también, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Espero que os haya sido de utilidad para ubicaros financieramente y para reflexionar y quizá modificar algunas partes de vuestra estrategia inversora. Y nos volvemos a ver en un próximo episodio del canal.